pues ya estamos fuera de Las Vegas y por delante nos esperan 4 horas de puro desierto. La verdad que nos preocupaba un poco el tener que conducir con estas temperaturas, pues todo el camino por desierto. Había una ruta que pasaba por alguna ciudad, pero era más larga, así que al final hemos decidido ir por el camino que nos marca el GPS, pero todo lo que nos vamos a encontrar a partir de ahora va a ser esto. El chico este, el camionero, se ha puesto a nuestro lado para hacernos el thumbs up de que le gustaba nuestro vehículo. Vamos por el camino, este ya lo habíamos visto una vez a la ida, pero es que es súper curioso. Hay como un campo mega enorme de placas solares y hay como unos focos que yo creo que son como espejos para dar más luz a las placas solares, pero es realmente curioso y espectacular de ver. Bueno, y estamos a punto de dejar Nevada atrás y entramos en el estado de California. Y aquí enfrente hay el control de agricultura, que como vemos todos los camiones tienen que pasar por... bueno, los pesan y los revisan. Bueno, pues empezamos a cruzar el desierto de Mojave. Y es precisamente en estos lugares y con estas temperaturas cuando no quieres que te pase nada, ningún fallo mecánico ni ningún contratiempo de ningún tipo. Posiblemente sea el tren de mercancías más largo que he visto en mi vida. Bueno, pues ha sido un visto y no visto lo de comer, porque es inaguantable, o sea, no hay ni una sombra y vuelve a marcar 46 grados. Así que nada, ha sido casi ni parada, seguimos y a ver si nos vamos de este infierno lo antes posible. Acabamos de pasar un cartel ahí que ponía The End of the World, el fin del mundo. Si es que es literalmente, estamos en el fin del mundo. Bienvenidos al videoblog de Family Van Expedition. Bueno, acabamos de llegar a casa de nuestro Salvador. Del Señor Salvador. Que es nuestro Salvador. De verdad que es que no sé qué haremos sin él. Ya estuvimos aquí 3-4 días y nada, ahora antes de irnos pues nos deja estar aquí 3 días más, estaremos, que tenemos que mirar lo que dejamos, lo que nos llevamos y limpiar la furgoneta bien, dejarlo todo listo para cuando volvamos. Y nada. Que Nuria, nuestro Salvador, es que hace un calor que no os lo imagináis. No sé qué haremos sin él. Mirad, tenemos aquí piscina, nos deja dormir en su casa y además nos va a acompañar al aeropuerto. Papá, pues no. Bueno, pues son casi las 8 de la tarde. Ya hemos empezado a desmantelar la furgo. Mirad cómo vamos, del calor que hace. Sigue marcando
43 grados y tenemos solo 3 días, que bueno, en realidad van a ser solo por la tarde-noche y de madrugada, porque de día es imposible. Días, pues seguimos aquí, son 8:30 de la mañana y empieza ya a hacer un calor bastante insoportable. Salvador nos ha puesto aquí un ventilador con agua, que de verdad que va de lujo para refrescarnos. Y bueno, pues así estamos todavía, vaciando, limpiando y nada. Ay, mira, cosas que a veces no se ven, extintores que llevamos 2 aquí, más llevamos 2 más en la puerta del piloto y copiloto, de más pequeñitos. Más vale que sobre que falte. Una vez más os enseñamos cómo sacar el Cinderella. Se levanta y se quita la cacerola. Y esto es lo que se saca. Bueno, y ahora os voy a enseñar que Salvador ha puesto un techo nuevo en su Jeep y tenía ganas de verlo y nos lo va a levantar ahora. Creo que es eléctrico. Bueno, como veis, lo tiene súper bien preparado. Esto sí es un Jeep Overlander Rubicon. Es una bestia. Yo lo he visto en acción y de verdad que digo, ¿cómo se puede meter por estos sitios? Estamos ya probando la funda que compramos. A ver si las medidas dan. Y según veamos si las ruedas quedan cubiertas o no, vamos a comprar un protector de ruedas. O con un poco de suerte, teóricamente según las medidas, la funda tiene que llegar hasta el suelo. Cierra la puerta, novia. Aunque esto no es nada fácil, lo de la funda. Bueno, a ver qué os parece. Esto es como cuando te quieren regalar un auto. Bueno, perfecto, ¿no? ¿Qué os parece? Súper bien. No hace falta ni el protector de ruedas. ¿Y cuánto costaba la funda? 198. ¿$198 o euros? Dólares, creo. Pues... ¿Quién se cree que es el día más caluroso de todo el año? Estamos a 48 grados. a la sombra. Al sol 50 y tantos. Ay. Menos mal que los niños están en casa con el aire. Bueno, en casa del señor Salvador. Que no le podían haber puesto mejor nombre, Salvador, porque nos ha salvado. Lo he dicho ya 50 veces, pero es que es verdad. Bueno, y ya por último, desmontando la tablita, las aletas y cómo cambia la cosa con pistola eléctrica o sin ella. Pues ya lo tenemos todo cargado. Aquí, furgoneta. ¡Oh, qué penita! Qué sensación más rara de separarnos de la furgoneta otra vez después de tantos meses. Y nada, el señor Salvador que nos acompaña al aeropuerto, no sé qué hubiéramos hecho sin él. Desde aquí otra vez gracias. Y nada, a ver si no encontramos mucho tráfico. Y no sé, ahora estamos viendo que hay como un incendio. Esperemos que no corte en la autopista. Bueno, ahora sí. Vamos que nos vamos. Vamos a echar de menos este país y a esta gente, sobre todo a Salvador. Le vamos a echar mucho de menos, Salvador. Gracias, ojalá que hayan estado contentos aquí, que hayan descansado. No sé qué hubiéramos hecho sin usted, Salvador. Ya saben, aquí tienen su casa. Ay,
Y cualquier rato los visito por allá. Venga, a ver Ya si es sea en verdad. Brasil, España o nos vemos en el Nuria, ¿vas en medio o voy yo? Sí, yo voy en medio yo. Avión. Sí. Milán. Sí. campo. Los aviones. ¡Wow! Y ahí son, calla. Mira, Use the right two lanes to take exit 1C. ¡Wow! Bueno, pues Salvador, que nos ha acompañado al aeropuerto, no sé qué hubiéramos hecho sin él, y empieza la odisea del viaje. Tenemos un carrito, pero creo que se tiene que pagar, ¿verdad? ¿8 dólares? Hacemos viajes. Bueno, pues así vamos. Menos mal que tenemos 2 ayudantes. Lo bueno de viajar con niños es que pasas los primeros. Nos han separado, yo sé de alguien que irá muy tranquilo durante todo el vuelo. Pero bueno, intentaremos saber si se puede cambiar y si no, pues a pechugar, que son 12 horitas. Lo conseguimos. El señor súper amable que estaba ahí se ha ido al asiento de David y ahora se ha podido cambiar delante. Porque la verdad que para él era un mal cambio. Y nada, ya estamos. ¡Vamos que nos vamos! Bueno, pues 12 horas después llegamos a Barcelona. ¡Hola, Estem! A Barcelona. ¡Vuelve! Bueno, y después de 1 hora esperando por el equipaje especial, las tablas de surf, por fin tenemos todo el equipaje. Lo que pasa es que, como siempre, nos faltan manos. Bueno, son las 4 menos cuarto de la mañana y llevamos ya 1 hora despiertos. Tenemos un jet lag de caballo. Mañana lo primero que haga por la mañana será ir a comprar melatonina, a ver si nos ayuda un poco. De momento vamos fuera a tomar el fresquito, a ver las estrellas y a ver la salida del sol. Que no hay nada que por mal no venga. Algo que no vemos muy a menudo, la salida del sol. Hoy la veremos en familia. Anda, que creíais que era el final. Pues no, se viene nueva temporada. Lo que acabáis de ver es la segunda temporada. Estados Unidos, Canadá y Baja. Pero estamos, como veis, ya de vuelta. Nueva temporada, nuevas aventuras y muchos países nuevos. Así que nos vemos el lunes que viene aquí, como cada semana. Temporada 3. ¿Y dónde nos iremos? Ah. Bueno, pues así que esta semana, que sepáis que viene capítulo como cada lunes, que es este que estáis viendo, y el viernes vamos a publicar un van tour hecho en español y otro que estará no traducido, estará ahí Doblado. ¿eh? Vais a flipar. Estará doblado en inglés, para que tenemos mucha gente que nos mira que son De fuera de parla no hispana. Así que para todos ellos también, que pobres los tenemos siempre leyendo subtítulos, esta vez no hará falta. Y nos ponéis a ver si queréis que empecemos la temporada o mejor nos vamos para casa a descansar. No, estamos un poco lejos de casa. Bueno, pues nada. Ah, sí, bueno, ya aprovechamos, es que muchas cosas. Que esta temporada también habíamos pensado de hacer lives un día a la semana. Directos un día a la semana. Es decir, nos conectamos en directo, como ahora casi, pero en directo, y nos podéis hacer preguntas, os contamos cositas que igual pues en el día a día de los capítulos no se ven. Y para saber si los hacemos o no, ¿te parece que si por lo menos 20 personas nos dicen que sí que quieren directo, que no son muchas, no. los hacemos?
Y una vez pues 20 personas digan que sí, ya nos podéis poner preguntas que queréis saber. Y el día que os gustaría. Tenéis deberes para esta semana. Y que no se me olvide, quiero saludar a sus abuelos adoptivos de Roquetas de Mar de Lleida. Una abrazada muy fuerte, Dale un Patunet. patunet. Bueno, y a los abuelos de verdad también, por supuesto, que no se pongan celosos. Y a toda la gente que nos mira acá. Y a toda la gente que estáis ahí semana tras A semana. ver si vamos subiendo poco a poco, que va muy lento la cosa. Pues nada, ahora sí, nos despedimos. Mira, Un mira patu, estos dos. que era importante. Kaya está enamorado de su hermano y su hermano se resiste. Suerte que lo obligo a hacerle el beso. Dale el beso. Molt bé, calla. Bueno, pues nada. Venga, ahora sí, Bueno, nos vamos a dormir, que mañana nos espera un día largo. Buenas noches. Noches. Venga. ¡Mua!